Una vez que se acepta la idea de que el dinero es algo cuya oferta está determinada simplemente por la decisión del gobierno de imprimirlo, se vuelve imposible para los políticos en el poder resistir las constantes demandas de inflación adicional. Henry Hazlitt. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos al cuarto episodio de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana Weber, es un gusto acompañarlos en un episodio más de este podcast que es traído a ustedes por República. Así como quien no dice nada, cumplimos 4 semanas, cumplimos un mes ya al aire, en el que pues hemos explorado diferentes temas, que como dice nuestra introducción, para analizar pues ciertas particularidades, esos detalles en los que hay que fijarnos del acontecer político semanal, e intentar pues ponerlos de la forma más sencilla y más entendible para todos, tanto los que somos apasionados por temas de política, como pues aquellos que están interesados, pero que no es algo que les guste pensar o que les guste hablar en su día a día. Y qué mejor que cerrar este mes con una invitada muy especial. Hoy nos acompaña la licenciada Gisela Castillo. Ella ha sido asesora en el sistema financiero regulado por 30 años. Además es catedrática en la Universidad Francisco Marroquín. Es mi catedrática en la Universidad Francisco Marroquín, dando clases de Derecho Mercantil, Derecho Corporativo, el sistema financiero específicamente en mi caso, y pues dando consultorías a distintos grupos empresariales. Licenciada Gisela, bienvenida a Fuera de Contexto. Gracias, José Fernando, y muy honrada por la invitación, y así que esperemos que pasemos un agradable rato estos minutos platicando del acontecer nacional. Así es, Gisela. Pues si todavía no tienen su cerveza lista, pueden sacar su cerveza y tomársela ya con nosotros. Salud. Licenciada, a ver, cuando yo le platicaba que quería hacer este programa con usted, yo le decía, hay un tema que me molesta. Es un tema del que desde marzo, abril se viene hablando. Se le puso atención últimamente, hemos visto personas que han salido con el hashtag y algunas manifestaciones manipuladas por algunos grupos particularmente, que han salido a preguntar dónde está el dinero, porque yo creo que, y lo he repetido en los últimos 4 episodios de este podcast, no ha habido ningún gobierno como este con un presupuesto tan grande. Y no solo con un presupuesto tan grande, sino con una ampliación presupuestaria que se haya aprobado así, porque en un tronar de dedos de la noche a la mañana teníamos un presupuesto que se había pues inflado por lo menos en un 30%. Por medio de 2 decretos. Sin embargo, pasó algo interesante. Con la excusa de la pandemia y de decir que pues, había que aprobar ciertos fondos y programas sociales para apoyar a las personas afectadas por la pandemia, decidieron pues, invocar un artículo de la Constitución que nunca se había invocado. El artículo 133 de la Constitución, en una excepción que regula ese artículo. Y básicamente, lo que de forma técnica se decía que había hecho el Congreso, es que aprobó que el Banco de Guatemala le comprara casi 20,000 millones de quetzales, que para mí imaginarme esa suma es ridículo. Le comprara casi 20,000 millones de quetzales a el Ministerio de Finanzas, al gobierno de Guatemala, en bonos del Tesoro, para financiar esos programas sociales. Cuando uno lo dice así, pues aparece un titular, aparece en una noticia, pero es muy difícil de masticarlo, es muy difícil de entenderlo. ¿Qué implica esto? ¿Qué fue lo que realmente hicieron? ¿Y por qué deberíamos de alarmarnos? Si es que deberíamos de alarmarnos. Bueno, sí, tiene toda la razón de que nos deberíamos de alarmar. El artículo 133 de la Constitución, si ustedes son un poco observadores, es de los pocos que ha sido modificados por una consulta popular que se hizo, y la misma tenía por objetivo precisamente ponerle candados al gobierno de turno para que no pudiera imprimir papel sin ningún respaldo y de forma irresponsable. Y a eso se debe que Guatemala ha sido de los pocos países en Latinoamérica que ha tenido una economía muy estable, con una moneda bastante estable, sino más bien apreciada por otros factores que no es el tema hoy, ni nos alcanzaría el tiempo para hablarlo, pero la razón de ser era precisamente evitar esos desmanes de caer en un gobierno populista o en un gobierno que tuviese intenciones de hacer piñata al Estado. Habiéndole dicho eso,
y fue una consulta muy polémica en su momento y se votó y se aprobó, y eso se le debe en gran parte al Musso Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, en la iniciativa de este candado, y precisamente se dejó una pequeña válvula de escape, pero más pensando nosotros con las experiencias que se tenían en ese momento sobre terremotos y catástrofes naturales, que realmente hay que reconstruir un país de la noche a la mañana. Un conflicto armado interno de 36 años, por ejemplo. Sí, incluso si ustedes se van a la ley de orden público para analizar a qué se refieren estas excepciones constitucionales que habla de catástrofes y habla de desastres públicos, y ya en la ley de orden público nos habla de la calamidad, pues la calamidad viene de la palabra calamitis, que es daño, y es un daño, pero el daño es objetivo. Nosotros en este año que aprobamos el estado de calamidad pública, se hizo de una forma, al principio pensamos que muy acertado y a tiempo, pero más rápido que prontamente el Congreso, apelando al miedo, y por eso es que la ciudadanía, creo yo, que se quedó callada, autorizó la ampliación presupuestaria, pero no tenían de dónde echar mano. Así que se les ocurrió apelar a esa pequeña excepción donde se le abre la puerta a algo muy peligroso, y es precisamente que el Ejecutivo le solicita a la banca central emisión de dinero. Licenciada, el artículo 133, y lo voy a leer textualmente para quienes pues, no acostumbran a leer en su día a día la Constitución. Dice, es el segundo párrafo. Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso a solicitud del Presidente de la República. Traduciendo esta jerigonza con lo que usted nos acaba de explicar, básicamente dice que el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco de Guatemala le preste dinero al Estado, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el presidente se lo pida al Congreso de la República. Así es, se lo pide, el Congreso lo analiza, pero hay una visita obligada a la ley de orden público, que es una ley que quedó obsoleta, si lo pudiéramos llamar así, es de 1965, me parece, y ahí se describen estos estados de excepción, y ahí se incluye la calamidad, que es como llamaron a esta pandemia COVID-19. Lo curioso es que la aprobación de esta danza de millones nace con una prisa absoluta, y para el 31 de mayo teníamos 0 ejecución sobre los mismos. Entonces, la gran pregunta es, y efectivamente ya el Banco Central había desembolsado los fondos. Y cuando uno analiza para qué se usaron, si usted mira, menos del 2.5% ha sido ejecutado en temas de salud, que es el hilo conductor de la declaración de este estado de excepción y de calamidad pública. Y los demás han sido programas sociales que yo personalmente no creo en ellos. Yo no creo en que usted le dé por 1 o 2 veces a una familia una caja de comida y se acabó. O 3 meses consecutivos 1,000 quetzales y se acabaron. No que con suerte llegaron. Que no han llegado todavía. Dicho sea de paso, no han llegado. Y entonces empezamos a tener una especie como de propaganda, como que siguiéramos en campaña, porque tenemos los kits Vamos para Adelante, que son estas cajas de alimentos, que cuestionamos dónde se compraron los alimentos y cómo están compuestos. Luego tenemos el bono de familia, que le digo que en teoría iba a ser entregado en 3 pagos, pero pareciera ser que no hay forma que termine de llegar el segundo y el tercero. Después tenemos un sujeto por ahí que renace peligrosamente, que es el Crédito Hipotecario Nacional, a la que le dan un protagonismo tremendo en esta pandemia, y le atribuyen unos fondos inmensos para, a su vez, que se financien la protección al capital y a las pymes. Y lo peligroso de todos estos fondos, que me parece que son 10, pero yo los podría reducir a 4 específicos en estos decretos,
es que cada ministerio, o sea, los mismos decretos han atribuido los criterios para determinar a quién se le otorga esa ayuda. Está sujeto a diferentes tipos de criterios a su vez. Tal vez el más preciso es el bono de familia y que habla de la gente económicamente más afectada, pero no dicen qué. O sea, claro. si toda la vida ha sido afectada, y fíjese que son cosas curiosas porque habla de la gente que sea madre soltera o familias monoparenterales, que yo no entiendo cuál es la relación entre eso y la pandemia, no la entiendo. Familias que tengan enfermedades congénitas o degenerativas, no se contagiaron, sino que ya las tienen las enfermedades. Si no me parece, familias que tengan niños desnutridos. O sea, sí, esa gente probablemente necesita ayuda y de todo tipo, pero no tiene nada que ver con la pandemia y la causa por la cual surgieron estos programas sociales. Entonces, esta gente de repente del cielo les caen 1,000 quetzales, con suerte por 3 meses consecutivos, ¿y después qué? Esa es la gran pregunta, ¿después qué? A ver, creo que hay dos aristas acá. Por un lado está el destino que se le está dando a esos fondos, que a mi juicio me parece muy bien cuestionar dónde está ese dinero, porque no son solo estos casi 20,000 millones de quetzales que se aprobaron por medio de este instrumento que ya mencionábamos, sino aparte fueron otros 10,000 millones de quetzales que se aprobaron, que son casi 30,000 millones de quetzales de esta ampliación presupuestaria, que pues no se ven. Yo voy a seguir recordando ese 16 de marzo en el que el presidente salió diciendo que el Parque de la Industria iba a tener 3,000 camas dentro de un mes. Pues yo lo sigo esperando, hay 250 camas en el Parque de la Industria y está desabastecido. Pero, a ver, regresemos al principio. ¿Cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias más bien de que la Junta Monetaria haya autorizado pues este proceso de financiar al Estado, de darle 16,000 millones de quetzales al Estado de la nada? Muchas personas le dicen, bueno, básicamente lo que le dio el Congreso el poder a la Junta Monetaria es de decir, bueno, impriman 16,000 millones de quetzales de la nada. ¿Qué implicaciones y qué consecuencias tiene esto en la vida del guatemalteco promedio? En la vida de un guatemalteco que seguramente ni siquiera va a recibir un centavo de esos 16,000 millones de quetzales. Pues mire, hay varias consecuencias y yo no sé si la ineficiencia del gobierno nos ha ayudado un poco. Es decir, primero se abrió una puerta que nunca se había tocado. Y siempre la primera vez que usted abre la puerta es cuando está más duro el cerrojo. Así que probablemente esta va a ser una gran idea para otros muchos políticos en el futuro. Y ya vimos que apelar al miedo es una causa muy justificante para poder seguirlo haciendo. Esa es la primera cosa que es muy grave. Porque si nosotros analizamos, y por eso es que me detenía yo en decirle, ¿dónde está el dinero? No lo vamos a ver nunca. Porque el dinero, haga caso que usted agarró una avioneta y lo repartió por ahí, y cada quien agarró un pedacito. No es sostenible, no le va a cambiar la vida a nadie, no le hizo una mejora sustancial, ni salvó la vida de nadie con por lo menos los 4 fondos. Los fondos que se destinaron al Ministerio de Salud probablemente en algo ayudaron, yo no quiero ser tan pesimista, y ahí sí podría usted cuantificar si se mejoraron los hospitales nacionales y si hay mejor equipamiento y mejores tratamientos para la gente de la pandemia. Pero todos los demás otros casos no tenían nada que ver con la pandemia. Y entonces, si eso, cuando la historia lo juzgue, fue justificable para abrir esa gran puerta, y además hay otra cosa muy importante, en esos decretos se le permite a la Superintendencia de Bancos hacer excepciones para que la gente pueda abrir sus cuentas más a la ligera, por así decirse. Así que también vamos a tener problemas de falta de control de lavado de dinero, de gente que logró abrir una cuenta que en términos normales no hubiese podido abrirla, porque no va a poder justificar proveniencia de dinero o perfil y ese tipo de cosas que son tan importantes para las otras normas de orden público y bienes jurídicos tutelados. Entonces es una puerta que, si bien se dejó esa válvula de escape, pero se dejó pensando en cosas como de destrucciones. Yo sé que la pandemia ha sido una tragedia mundial, no, yo no la quiero minimizar ni mucho menos, pero no hay un hilo conductor entre ese endeudamiento y el efecto de la pandemia, porque a diferencia de un terremoto donde queda devastada la ciudad entera, por ejemplo,
Aquí a cada quien le afectó de forma diferente la pandemia. Incluso hay industrias que florecieron a raíz de la pandemia. Y me va a decir que esa gente suspendió a sus trabajadores, contrató más trabajadores. Entonces no podemos tratar a todo el mundo igual cuando todo el mundo está en diferente situación. Y dejar en normas que los criterios para otorgar esos financiamientos van a juicio del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Trabajo, el crédito hipotecario nacional, por Dios, que es un ente público que presta servicios que la entidad privada ha podido dar y somos de los más competitivos de la región. Y ya iba como camino a ser olvidado y ahora recibe una serie de fondos que no sabe ni cómo darlos. Y es más, yo cuestiono mucho cuánto de ese dinero efectivamente se ha podido ejecutar en préstamos a la protección del capital y a proteger a las pymes, por ejemplo. Y la novedad con la que nos encontramos ahora es que también a los jubilados del Estado le vamos a dar su cuota. Y yo me pregunto en qué les afectó a los jubilados que reciben su jubilación mes con mes. O sea, no están suspendidos, no perdieron su trabajo, pero ellos también van a recibir un pedacito de ese pastelote. Licenciada, hay un tema que me causa duda aprovechando el tiempo que tenemos. En varias veces durante la entrevista usted ha mencionado el tema del CHN, del Crédito Hipotecario Nacional. Pues sí, en esta pandemia se le dio un rol, el Congreso le dio un rol pues, de protagonista al Crédito Hipotecario Nacional. Básicamente el CHN es el encargado de hacer los desembolsos de algunos créditos blandos que se otorgaron para inversionistas, para pymes, usted lo mencionaba. Y se ha llegado incluso a hablar, yo de hecho la semana pasada hablaba con el diputado Álvaro Escobar acerca de una iniciativa que ellos presentaron, no entramos en detalles, una iniciativa que ellos presentaron, o que están trabajando más bien, para pues reformar y dar competitividad al CHN, según mencionaba él. De hecho, también USAID ha estado mencionando en algunas conferencias de algunos papers la importancia de reactivar el CHN, que al final es un banco estatal, es un banco público. ¿Hay algo de útil a su criterio, más por la experiencia que usted tiene trabajando en el sistema financiero del país, en reactivar un banco como el CHN? ¿Sirve de algo? Pues en mi opinión personal, no sirve de nada. Es un banco que no tiene agencias ni infraestructura como para poder hacerle frente a esta cantidad de plata para destinarla a fines. Es como una línea que viene destinada a un fin con un propósito, como cuando le dan a uno una línea, estos programas del BID o del BCIE para fomentar algún propósito o alguna agenda social. CHN no tiene esa infraestructura para llegar a Guatemala entera. Tendrá infraestructura en Guatemala y yo no sé si tiene 2 agencias más en alguna cabecera y para de contar. Ignoro el tema, pero lo cierto es que los bancos del sistema por mucho superan su infraestructura y por mucho han superado su infraestructura incluso en modernizarse, en digitalizarse y en prestar otro tipo de servicios que le pueden llegar a la población que efectivamente no va a llegar a una agencia bancaria. Entonces, hay muchos bancos en el sistema que desde un teléfono yo puedo hacer operaciones. Dudo mucho que tenga esa infraestructura el crédito hipotecario. No la conozco, pero lo que sí les sé decir es que no tiene razón de ser que un Estado tenga un banco. O sea, ya superamos esa etapa en los 70s y en los 80s y nos dimos cuenta que los servicios, primero, no es un servicio público. Y segundo, todos los servicios que presta el Estado, por lo regular, son ineficientes y se malgastan. Entonces, estamos regresando al pasado, dándole un protagonismo para decirle que ni el propio Estado utiliza el crédito hipotecario nacional, utiliza Banrural. El Banrural, ahí se manejan las planillas del Estado, entonces ya le dirá a usted algo eso, ¿no? ¿Cuál podría ser la intención, si pudiéramos al final especular, cuál podría ser la intención de intentar reactivar un banco como este entonces? ¿Cuál es el interés por el cual lo están poniendo como incluso una de las prioridades para la reactivación económica del país, el dar competitividad al CHN? No lo entiendo. O sea, yo le podría especular aquí y lastimosamente las noticias de ese banco los últimos 20 años no han sido buenas en el sentido de que ha estado involucrado en casos de corrupción y casos muy sonados de aprovechamiento de los recursos de ese banco con administraciones públicas pasadas, pero por lo demás yo lo volteo de arriba para abajo y no le encuentro un objetivo
teniendo participación accionaria del Estado en Banrural, que es un banco que es el que utiliza el Estado. Yo no le digo que si bien o mal, no me quiero meter yo en esa discusión, pero como que tiene el plato servido. Entonces, ¿por qué queremos repetir la cena? Y además, superamos ya el tema de que el Estado no debe participar en negocios que no sabe hacer. El Estado debería tener muy limitada su función. Y parte de eso es regresar al 133 de la Constitución, y es concéntrese en lo que tiene que hacer y deje de estar pidiendo dinero para lo que se le ocurra, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a ese tiempo, el miedo más grande y lo que estaba pasando en Latinoamérica eran todos estos fenómenos hiperinflacionarios. Entonces, ¿qué efecto, volviendo a su pregunta, y tal vez me fui por la tangente, pero qué efectos nos puede tener? Si ellos hubiesen sido eficientes en la ejecución, ahorita tendríamos un problema de inflación. ¿Por qué? Porque no hay suficientes bienes y servicios para toda esa cantidad de efectivo que iba a entrar a la masa monetaria del país. Esos 16,000 millones. Claro, de la noche a la mañana. Gracias a Dios no han sido eficientes y ha sido dosificada esa entrada a la masa monetaria, esa ayuda que no tiene ningún sustento. Porque no es que crecimos, el PIB por lejos de crecer bajó, entonces ya me dirá usted dónde justificamos esa masa monetaria extra, si así lo quiere ver. Y eso solo se puede llamar o reducir a la inflación. No lo hemos sentido ahorita porque, como le digo, no han sido capaces de poder ejecutar los programas. Y yo hoy chequeé la página del gobierno, que son los datos oficiales, que no sé si realmente son los reales, pero llevan 42% de ejecución en 6 meses. Y todo apuntaba que en agosto se terminaban estos programas. Entonces, imagínese usted el impacto que se hubiera generado de tener esa masa monetaria adicional sin estar produciendo bienes y servicios, porque además usted tenía o gente suspendida y mucha empresa cerrada. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Cómo lo consumo? Creo que es una pregunta sin respuesta. Es una pregunta que tenemos que hacernos, pero tenemos que pasar ya a mi parte favorita del programa, licenciada. Las preguntas fuera de contexto. Yo creo que para esas alturas, ya llevando un mes, ya quienes nos escuchan saben cómo es la dinámica. Y pues como le explicaba, la dinámica es, yo le voy a dar ciertos temas que usted tiene que tener pues en top of mind lo que me vaya a responder en cuestión de 10 segundos. Así que, ¿lista? Lista. Vacunación obligatoria. No me gusta. Alejandro Sinibaldi. Qué bueno que se entregó. Hasta levantó las cejas. Donald Trump. Impresentable. Invasiones por pueblos ancestrales. Totalmente inaceptable. Ley seca. Inaceptable. Toque de queda. Inaceptable. Presupuesto general para el 2021. Ay, con mucho miedo. Eliminar el impuesto de solidaridad. Muy acertado. Aeropuerto Internacional Aurora. Que lo abran ya. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarme en Fuera de Contexto. Gracias, José Fernando, y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana.